Bien, la otra forma de representar registros o usar estructuras que ya vienen definidas en Python para nosotros, pues, interpretarlos como registros, sería con diccionarios. Entonces, una alternativa, pues, bueno, como decíamos, la ventaja es que no hay que definir tipos. Puede ser ventaja o puede ser desventaja, pero pues para nosotros vamos a utilizar imaginar los típicos registros que estamos manejando, fechas y estudiantes. Entonces, un registro de tipo fecha, ¿cómo sería? Llamémoslo F de tipo fecha. Entonces, aquí todos serían diccionarios. Si la quieren declarar que no es obligatorio, pues se declararía de esa forma. F de dict es un diccionario. Para inicializar el diccionario, pues hay varias alternativas. Una alternativa es iniciar el diccionario vacío, que se escribiría así. Abro llaves, cierro llaves, es un diccionario vacío. Y empezar a llenar, pues, campo por campo en F subdía. Guardemos, por ejemplo, el 3. F submes de junio. F submes de junio. Igual a 6. Y F subaño, supongamos que es 2025. Año. Aquí podríamos usar la ñ porque esto realmente es una simple cadena de caracteres, pero para no perder la notación que hemos venido trabajando, pues hagamos lo mismo que los nombres de las variables normales que hemos usado. 2025. Entonces ahí tengo una estructura de tipo fecha, un registro de tipo fecha que ya tiene datos dentro, ¿no? Entonces visualicemos nuestro código y nos daremos cuenta que ahí tenemos F, fíjese que se está construyendo día, mes, año. Ahí está nuestro registro. Solo que estamos usando una estructura que se llama diccionarios. Eso es la estructura que estamos tratando de representar ahora. Entonces, yo puedo hacer funciones que reciban esas fechas. Por ejemplo, hagamos una que no tiene sentido, que sume los tres daticos, día, mes y año, y los retorne. Entonces, sumar, voy a llamarlo sumar, y recibe una fecha. Llamemos la fecha X, el nombre del parámetro, usted lo determina. ¿Cómo le digo que es de tipo fecha? Pues no puedo decirle qué contiene, pero lo que sí sé es que es un diccionario. Entonces le decimos que X es de tipo diccionario y eso es lo que recibe la función. ¿Y qué va a retornar? En nuestro caso, pues va a retornar un entero. Entonces lo que vamos a hacer es que en una variable RTA, por ejemplo, calculamos la suma de los tres daticos. Entonces X tiene un campo llamado X sub dentro de corchetes y le ponemos el nombre del campo día. Cierro, cierro corchete. Esto es un simple entero. X punto día se escribiría así. El campo día del registro X representado como diccionario. A eso le vamos a sumar pues X punto mes y X punto año, retornaríamos ese valor. Vamos a sumar los tres valores, X punto mes y X punto año. Entonces, al final pues son tres simples enteros, ¿no? Lo que estoy sumando, esto es un entero, más otro entero, lo guardo en RTA y eso será lo que vamos a retornar, return RTA. Pero aquí en el código de prueba yo podría declarar una variable W que guarde la suma de esos tres daticos y le entrego como argumento a f. Este sería el llamado a nuestra función. Visualicemos nuestro código y ahí tendríamos, construyó nuestro registro f con 3, 6 y 20, 25 que son los datos y ahora va a llamar a la función sumar. Fíjese que la función sumar recibe un parámetro x de tipo diccionario. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues como le estoy entregando a f de argumento, entonces en este momento x y f apuntan al mismo registro. Entonces, fíjese que yo podría modificar el día, el mes y año dentro de la función sumar porque es un puntero. Luego, todo lo que le pase en estos momentos dentro de esta función a x, pues le está pasando a f porque es exactamente el mismo registro, la misma posición de memoria. Entonces accedemos, calculó RTA, fíjese que sumó 3, 6 y 20, 25, dio 20, 20, 20, 34 y va a retornar ese resultado. Y al final, pues esta memoria va a desaparecer
porque en la memoria de pila esta función cuando termine va a desaparecer, pero retorna lo que tiene que retornar, que es este 2034. ¿A dónde lo retorna? Pues a este código de prueba que fue donde llamamos y quedará almacenado en W. Ahí quedó almacenado el valor en W. Entonces, de esa manera, pues tenemos el mismo concepto de registro, solo que usando unas estructuras que brinda Python que se llaman diccionarios. Y podríamos almacenar muchísimos información, crear vectores de diccionarios de muchas maneras. Bien, tenemos una alternativa mucho más rápida para llenar la información de un registro. Aquí lo estamos haciendo campo por campo, pero podemos hacerlo en una sola asignación, que es una, digamos, ventaja en esos términos. ¿Qué sería aquí? Pues simplemente le diríamos el campo día de nuestro tiene el valor, aquí es con dos puntos. Dentro de las llaves, pues toca con dos puntos. Ahí estaríamos asignando al campo día el valor de 2. ¿Cómo le asignamos al mes 6? Pues sería así, 2 puntos, 2.6. ¿Y cómo le asignamos al año? Pues 2 puntos, año, es el nombre del campo, 2 puntos y valor. De esa manera, pues con una sola asignación que tenemos ahí en F, estoy asignando todos los campos. Y pues técnicamente sigue siendo lo mismo. Vea, corrió el código, tenemos nuestra estructura con los campos día, mes y año. Y ahora vamos a llamar a sumar y sumar suma los tres, es exactamente el mismo proceso que hemos visto de registros como diccionarios en Python. Vamos a crear entonces ahora una estructura más completa como la de estudiante. Entonces, recuerden que no necesitamos definir tipos. Entonces, yo puedo construir aquí directamente una estructura de tipo, un registro de tipo estudiante. Vamos a hacerlo en una sola línea de código también. Si queremos declarar la variable que no es obligatoria, también sería de tipo dict. Entonces, en este punto del código, realmente Python no sabe si dig es una fecha o dig es un estudiante. Para él es un simple diccionario que dentro va a contener datos. Pero pues nosotros que estamos programando sabemos que queremos almacenar un estudiante. Entonces, ¿qué tiene un estudiante? Pues un campo código. Vamos a asignarle su valor 2222. Tiene coma, va separado con coma, un campo, eso se puede hacer en una sola línea, pero pues se ve mejor así, un campo nombre, coma, dos puntos y su valor. Su valor es una cadena de caracteres. Entonces vamos a decirle que se llama Pepito Pérez, coma. Va a tener un campo notas, pero ojo, notas es un vector. Entonces lo que ponga después de dos puntos tiene que ser un vector. Y los vectores se representan así en Python. Entonces, así tendría un vector vacío y podría ir agregándole notas con el punto append, punto append, punto append. Aquí abajo me tocaría escribir para agregarle, por ejemplo, un 4 o 5 a eso que tendría que escribirle. En el campo notas, dentro de comillas, recuerde que técnicamente en diccionario se llama la llave, esta llave notas, para nosotros es el campo notas, punto append, porque es un vector y le asigno un 4 5. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, asignémosle dos noticas. Eh, la otra nota, si quiero asignarle otra nota, pues sería algo así. E.append, por ejemplo, un 4.2. Voy a quitar este llamados para que nos rinda un poco y ahí pues vamos a ejecutar nuestro código y ahí veríamos entonces la fecha, pues no hemos metido una fecha dentro del diccionario, pero por ahora estaría ahí. Va a construir el estudiante E, entonces lo empezó a construir y ahí está mi estudiante E, con un vector de notas que está vacío, el vector de notas está vacío, pero cuando le dé el append, pues le va a agregar el 4.5 a mi vector de notas. Cuando le dé el otro append, le va a agregar el 4.2.
Entonces ahí tenemos un estudiante, el registro estudiante pues sería esto que tenemos aquí, con sus campos código, nombre y un vector de notas que sería este. Nota sub 0, nota sub 1, serían esas dos notas. También lo puedo hacer en la misma línea de código, o sea, ya entregarle el vector con los datos que son, ¿no? Sería aquí. Entonces, en lugar de hacerle el append, yo le puedo agregar unas notas aquí, por ejemplo, un 2.5, coma, un 4.7 y así sucesivamente. Bueno, si dejo esas dos líneas de código, pues cuando cree el estudiante E, le va a asignar estas dos notas, pero adicionalmente le va a agregar dos notas más, el 4.5 y el 4.2. Dejémoslo hasta ahí y corramos el código. Ahí creó el registro con sus dos notas. Ahora le va a agregar otras dos notas. Ahora nuestro estudiante tiene cuatro notas. Puedo hacer una función que calcule su definitiva. Vamos a hacerla aquí arriba. Definitiva. Entonces, la definitiva va a recibir un estudiante. Llamémoslo el estudiante X. Ojo que cada función tiene sus propios nombres de variables. Aquí X es una fecha. Aquí X va a ser un estudiante. ¿Cómo le digo que es de tipo estudiante? Pues no hay forma de decirle que es de tipo estudiante porque no hay un tipo estudiante. Pero sí sé que es un diccionario. Todos son diccionarios, las fechas, los estudiantes. En nuestro código, pues sería todo el estudiante. ¿Qué va a retornar esto? Pues va a retornar un float y definimos una variable RTA que va a valer 0. Ahí voy a sumar las notas. ¿Cómo recorremos el vector de notas que tiene aquí? Entonces, primero voy a calcular una variable llamada número de notas NN. Número de notas que sería len de quién? Del estudiante X, pero X tiene dentro un vector llamado notas. Entonces, X subnotas me calcularía cuántas notas tiene ese estudiante. Y allí ya haríamos el ciclo repetitivo, k igual a 0 para recorrer ese vector de notas, mientras que k sea menor que el número de notas. ¿Qué hacemos? Incrementada la k de uno en uno, k más uno. Y dentro sumamos en RTA, guardamos lo que llevábamos en RTA, más una nota. ¿Dónde está esa nota? Pues en el campo notas de X, pero ese es un vector. Luego tengo que decirle en qué posición de ese vector. Y ahí aparece esa notación que pareciese una matriz, pero recuerden que las matrices son índices numéricos. Aquí debería ir el índice de la fila y el índice de la columna. Aquí se entiende que es un registro. Este es el campo notas. En la posición 0, pues en la posición K me sumaría todos los elementos de ese vector. Posición 0, posición 1, posición 2. Y pues al final retornamos esa RTA. Entonces, para probarlo, pues aquí le diríamos en una variable de, bueno, en una variable de definitiva, guardo, definitiva, ¿de quién? De E, que es el estudiante. Recuerde que aquí recibía un diccionario que yo como programador entiendo que ahí era un estudiante, pero Python no entiende que es un estudiante, para él es un simple diccionario. Pero usted como programador sí sabe que va a una estructura de tipo estudiante, luego tiene un campo notas, que es un vector, y ahí lo estamos recorriendo. Entonces, de esa manera, ya podríamos calcular la definitiva del estudiante. Borramos nuestro código, ahí se creó la fecha, se creó el registro estudiante, se le agregaron las dos notas más, tenía dos notas inicialmente, ahora tiene cuatro y así sucesivamente. Va a calcular la definitiva. Fíjese que se creó un espacio de memoria en la memoria de pila para la función definitiva, que recibe como parámetro un X, pero cuando la llamé le entregué esa E. Por eso en estos momentos X está apuntando al mismo espacio donde está apuntando E. Luego, cuando hable de X.notas, pues se refiere a ese vector que tenemos ahí. El campo notas está apuntando a ese vector. Entonces, nota sub 0, X.nota sub 0 sería este, X.nota sub 1, punto nota sub 2, punto nota sub 3. Aquí el punto pues es con la notación de corchetes, porque estamos trabajando diccionarios.
Entonces, de esa manera va a recorrer nuestro vector. Fíjese que está sumando las notas. Ay, nos faltó calcular dividir entre el número de notas. Pero bueno, sumó 15,9 las notas y retornó ese 15,9. En nuestro código, pues tenemos ese error ya de lógica de programación, que sería, pues no basta con sumar las notas para calcular una definitiva, sino que al final de sumarlas necesito dividir lo que teníamos en RTA entre el número de notas. Y ahí ya nos permite calcular realmente la definitiva. Si lo corremos rápidamente, pues la definitiva dio 3,3975 y la obtuvo de sumar estas notas y dividirlas entre cuatro porque hay cuatro notas. Entonces el concepto es el mismo. Fíjese que visualmente es muy parecido a lo que hemos visto con vectores de registros en C, con vectores de registros en, bueno, no hemos creado un vector de registros aquí. Aquí solo hemos creado registros individuales que dentro tienen vectores. Pero al igual, pues se ven visualmente en el Python Tutor, que es una muy buena herramienta, nos permitiría eh, crear estructuras de cualquier forma, vectores de registro y de cualquier otra forma, ¿no? De cualquier otra estructura que se nos ocurra. Bien, ¿cómo le agregaríamos, por ejemplo, a este registro estudiante una fecha de nacimiento? Pues las dos alternativas pues siguen siendo las mismas. Aquí tengo una estructura E sin la fecha de nacimiento, pero si quiero agregarle un campo más, lo puedo hacer despuesito, ¿no? En E sub fecha de nacimiento, fecha N, guarde. Ojo que fecha N, ¿qué es? Es un diccionario, entonces tengo que ponerle forma de diccionario, ¿no? Entonces aquí tendría que tener su campo día con su valor, por ejemplo, dos puntos, perdón, con el 1 de enero del 90, mes con su respectivo valor, 1 de enero, y año con su respectivo valor. Dentro de comillas, el nombre del campo año, que sería la llave en términos técnicos, dos puntos y su valor, 1990. Entonces ahí tengo un diccionario. Esto es un diccionario que pues lo estamos viendo como un registro que va a ser asignado aquí a E en el campo fecha N. Esa sería una alternativa. Corramos ahí el código y pues veámoslo visualmente qué está haciendo, sobre todo cuando se está creando, ¿no? Entonces aquí se crea la estructura, se creó la fecha y se le asignó al registro. Me fui muy rápido, pero bueno, aquí ya tengo mi registro. Fíjese que mi registro sería todo esto y se llama E. Tiene un código, tiene un nombre, tiene unas notas que serían estas y tiene una fecha, pues está apuntando a donde está la fecha. Luego, todo eso lo consideraríamos un registro. Calcular la definitiva, pues él recibiría todo el registro X, incluso la fecha también la podría acceder como X.fecha N, ¿no? Punto día, en este caso con sub fecha, sus fechas, sus fechas. ¿Qué otra cosa? Pues igual aquí solo estamos usando el vector de notas en esa función que nos calcula las notas. ¿Cómo accedemos a un campo de esos que está ahí internamente, por ejemplo, al año de nacimiento? Recuerde que nuestra estructura se llama E. Vamos a imprimirla solo en pantalla nada más. Print. Nuestra estructura se llama E, que tiene un campo llamado fecha N. Pero fecha N a su vez es un registro que tiene un campo llamado día. De esa manera puedo acceder al día que está dentro de la fecha de nacimiento. Y ese sería pues la forma de acceder a un dato dentro de un registro. Bueno, pues aquí en pantalla debió aparecer print. Ah, tengo un error, fecha. Ah, es fecha N. Fíjese que esos errores no se ven así a simple vista. El campo yo lo llamé fecha N, pues aquí tengo que utilizar fecha N.
Corremos nuestro código rápidamente y fíjese, ahí apareció el 1 que es este datico que estaba aquí. Ese es el que estamos imprimiendo. Bueno, ¿cómo creamos un vector de estudiantes? Pero antes miremos que también esto se podría meter aquí cuando se está creando la estructura, el registro completo. Yo podría decirle, bueno, este registro tiene un campo llamado fecha n y ese fecha n a su vez es un registro, o sea, es un diccionario y meto ahí los datos del diccionario. O sea, sería copiar básicamente esto que tengo aquí, sería nuestro. Y de esa manera em, podríamos crear de una vez ese campo fecha dentro de esta misma asignación. Esa sería equivalente. Ahí debería correr sin ningún problema. Y pues tenemos el mismo efecto, exactamente el mismo efecto. Eso nos va a servir pues para facilitar la creación, por ejemplo, de un vector de estudiantes. ¿Cómo crearíamos entonces un vector de estudiantes? Pues podríamos crear un curso vacío y empezar a agregarle a ese curso con el append registros de tipo estudiante. Entonces, ¿cómo declaramos un vector aquí? Pues curso, por ejemplo, curso es un list. Así son los vectores que estamos trabajando con Python. Entonces, quiero que en curso vamos a inicializarlo vacío y le vamos agregando registros con el punto app. Entonces, ahí creo un curso vacío. ¿Cómo le agrego ese registro E? Pues curso.append y le agrego E. Y listo. Ahí ya le agregué a ese curso nuestro registro E. Veámoslo rápidamente. ¿Cómo se vería aquí? Pues creó nuestro curso y fíjese que nuestro curso está apuntando a un vector. La variable curso está apuntando a un vector que solo tiene una posición, pero esa posición apunta a mi registro. Entonces no tengo problema. Ahí se entiende que X curso sub cero, pues es todo este registro. Esto es curso sub cero. Y así podríamos tener curso sub uno, curso sub 2, curso sub 3. Yo para facilitar aquí el proceso que voy a hacer, pues voy a crear otro estudiante aquí rápidamente en la misma variable E, no necesito cambiarla, con otro código, con otro nombre, Juanito. Dejémosle esas mismas notas, agreguémosle una nota más, 4 6 y cambiémosle de fecha de nacimiento el 22 de junio de 1999. Entonces aquí estoy creando otro espacio en memoria con ese estudiante E. Ojo que no es este mismo E. Este E ya lo agregué a mi vector. Vamos a crearlo aquí. ¿Y cómo lo agrego a mi vector ahora? Pues simplemente con el append. Borramos ahí nuestro curso y le damos siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, voy a correrlo aquí de manera rápida y lo analizamos aquí. Entonces, fíjese que este era mi primer estudiante E. Toda esa información es del primer estudiante E. Lo guardó en la posición 0. Y todo esto es el otro estudiante E que creé después. Utilicé la misma variable, pero al final es otro espacio de memoria. Entonces, el vector de cursos, que es este, se ve chiquitico el vector, pero ese vector me está apuntando en la posición 0, me apunta a este registro y en la posición 1 me apunta a este registro. Luego tenemos exactamente la misma estructura que hemos venido trabajando de agrupar datos o almacenar datos de manera organizada. Visualmente no parece tan organizado, pero por, eh, por el concepto de puntero. Igual en C podríamos trabajar exactamente esas mismas estructuras eh, de esa manera, ¿no? Con punteros, o sea, que fueran punteros a registros. No sea ahí que el registro esté dentro, almacenado de la misma estructura, sino que es un puntero a donde está la información. Todo eso es posible también hacerlo en C de la misma manera, pero pues Python nos lo permite con esa facilidad y hace exactamente lo mismo.
Para terminar, pues vamos a hacer una función que sume las definitivas de esos estudiantes, que calcule el promedio del curso, digamos. Esa sería nuestro, a ver si el Python tutor nos lo permite acá. Entonces, nuestra función, ¿qué va a hacer? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Si, cuénteme. digamos, es ahí para crear el curso, digamos así, pero entonces tocaría cada rato hacer lo mismo para agregar cada uno, o se podría crear, digamos, el curso lista, sí, curso lista, y se crea con un malo para crear todos de una vez y llenarlos, Sí, o o sea, esta es la manera más simple para hacerlo aquí de prueba, pero pues por eso tenemos, en nuestro curso tenemos la librería que toma los datos de un archivo y ya me llena esto, este curso lo llena con cualquier cantidad de estudiantes que usted quiera. Si usted revisa el código de esa librería, pues lo que tiene son ciclos repetitivos que acceden a un archivo de texto y pues sacan del archivo de texto el código, el nombre, las notas, todo lo saca y pues en milésimas de segundo se llena. Si no tuviéramos la librería, tocaba hacerlo así como tenemos acá, crear registro por registro, irlo agregando al curso. Si quiero uno de 3 estudiantes, pues otra vez, crear otro estudiante. La variable la puedo reutilizar, crear el otro estudiante, por ejemplo, 333. Bueno, coloquémosle ahí cualquier cosa, y agregarlo al curso. Ahí ya tenemos un vector de 3 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hace la librería que tenemos nosotros en el curso? Pues toma la información del archivo de texto y hace todo este trabajo. Entonces, eso lo hace en milésimas de segundo y podemos cargar cursos de 100 estudiantes en milésimas de segundo. Si no lo tuviésemos, pues nos tocaba programar de esa manera. Entonces ahí tengo 3 estudiantes, no importa, ya los agregué al curso. Luego el curso tiene 3 estudiantes en nuestro ejemplo. ¿Cómo hacemos aquí entonces para hacer una función que calcule el promedio del curso? El promedio del curso, entonces llamémosla promedio, promedio, recibe un curso promedio. Entonces voy a llamar a ese curso aquí C, pero Python no sabe que es un curso, que es un listado de estudiantes. Para él es un diccionario. Es más, no es un diccionario, perdón. ¿Qué es un vector? Para él es una lista, un vector. Ni siquiera sabe que dentro van diccionarios ni nada. Hasta ese momento no se sabe nada. 2 puntos. ¿Qué vamos a retornar? Pues un float y programamos. Entonces llamémoslo P de promedio, en P lo guardamos en 0. Ahora tengo que averiguar cuántos elementos tiene nuestro vector C. ¿Cómo se averigua? Entonces el número de estudiantes va a ser igual al n de C. Ya tengo el número de estudiantes, que en este caso, ¿cuántos son? Uno, dos, tres. 3 estudiantes tiene mi vector de curso. Vamos a recorrer ese vector. Entonces, ¿cómo se recorre ese vector? Pues con un ciclo repetitivo, cada que vale 0, mientras que cada sea menor que el número de estudiantes, porque esto es un curso, 2 puntos, incrementado la k de 1 en 1, k igual a k más 1. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues en la variable p guardar lo que llevábamos en p, que ahí vamos a sumar todas las notas, más la definitiva del primer estudiante. ¿Cómo se llama el primer estudiante? Pues sub 0. C sub 0 sería todo un estudiante. Pero ¿cómo hago para calcular la definitiva de ese estudiante? Pues ya tengo una función que calcula la definitiva, entonces puedo llamarla ahí. Definitiva de C sub 0. Entonces ahí nos calcula la definitiva del primer estudiante. Pero como tengo que decir que es de todos los estudiantes, pues le digo, bueno, calcule la definitiva cuando k valga 1 de C sub 1. Calcule la definitiva cuando k valga 2 de C sub 2. Entonces usted como programador tiene que estar muy concentradito para recordar que este diccionario en esta función es un estudiante y este en este vector es un estudiante. Por eso no va a haber problemas cuando haga estos cálculos. Si le llega a entregar otra cosa que no sea un estudiante, pues él la recibe, pero cuando llegue aquí se dará cuenta que no tiene un campo llamado notas y generará un error. Aquí no me genera error. Finalmente, ¿cómo se calcula el promedio del curso? Pues P, guardamos lo que llevábamos en P dividido entre el número de estudiantes. Y ese es el valor que vamos a retornar. Return P.
No sé si este Python tutor nos permita ahí calcular, ¿cómo llamamos a promedio, llamamos a nuestra función. El promedio de curso. Aquí tengo que entregarles el curso. Porque tiene muchas líneas de código, no sé si nos alcance, pero bueno, miremos ahí. Ahí está llamando a promedio, fíjese, se está ejecutando promedio en este espacio de memoria. La variable C está apuntando a donde está apuntando curso. O sea que en este momento, ¿quién es C? Este vector, que pareciera un vector chiquitico que no tiene muchos datos, pero recuerde que es un vector de punteros. Luego, dentro de ese vector, tengo acceso a este registro, tengo acceso a este otro registro. Son tres estudiantes, ahí están los tres, vean. Este probablemente sea el sub cero, este de aquí para abajo el sub uno. Bueno, el sub uno es el de abajo y no, el sub 2 es el que está más lejos. Este es el sub uno y este es el curso sub 2. Y ahí tengo mis tres estudiantes almacenados en ese vector, que se ve aquí chiquitico, pero él dentro tiene muchísimos datos porque son punteros hacia donde están realmente los datos. Y él va a recorrer este vector, ahí lo va a recorrer, va a calcular las definitivas, va a estar calculando la definitiva de un estudiante, calcula la definitiva del otro estudiante, calcula la definitiva del otro estudiante. Fíjese que definitiva se llamó tres veces. Y al final, pues calcula el promedio y retorna el promedio que es 3,85. ¿Y a dónde lo retorna? Pues a la variable D. Aquí tenemos en esta D el 3,85. Entonces, tendrá ventajas, tendrá desventajas. Cada uno le verá, pues, depende de su facilidad, si utiliza clases o utiliza diccionarios en Python para representar registros y lo que cambia es la notación.